Bien, estamos de regreso ya en la parte final del tema de esta noche. Hemos estado hablando sobre la expresión de que el país está en quiebra, lo cual ha sido muy mal recibido, ¿no?, por mucha gente en la República Dominicana, que entienden las consecuencias nefastas que puede tener ante la comunidad internacional y los mercados financieros de capital, saber que una nación que necesita de financiamiento externo está quebrada o supuestamente está quebrada. Al final del segmento hablábamos de cuál sería la receta ideal en una situación como la que estamos viviendo: contrañir la economía, hacer un programa estricto de austeridad, reducir el gasto público, o por el contrario, estimular el consumo mediante una inversión, una inyección de recursos monetarios y recursos para estimular el empleo y poner a mover lo que tenemos que mover, que es la economía y el consumo, ¿no? Estábamos hablando al final, cuando me vi en la necesidad de hacer la pausa, con el doctor Juan Yadó. Adelante, doctor. Sí, a mí me gustaría, antes de responder esa pregunta, Miguel, hacer el señalamiento de que, tal y como dijo Daris, los déficits fiscales son manejables. Claro, podría ocurrir catástrofes, pero por ejemplo, el déficit fiscal en que incurrió el país en el 2012, cuando el presidente Fernández hizo una alocada carrera de gastos con fines políticos, ese déficit se manejó en los años subsiguientes. Si mal no recuerdo, llegó hasta un 8% el déficit y este que se está pronosticando, según el presupuesto que han sometido a las cámaras, es de un 9%. Eso es manejable. El país goza actualmente de una reputación en los mercados financieros internacionales que le permitirá endeudarse más. Ahora, el hecho de que eso sea así no necesariamente significa que el endeudamiento tenga que darse automáticamente. Es decir, por ejemplo, Ecuador, que es una nación de 17 millones de habitantes, consiguió 6.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, de los cuales el fondo le desembolsará 4.000 en este año y en el próximo. Y es miembro de los PEP, es decir, pues, exporta petróleo. Bueno, sin embargo, la economía dominicana es más grande hoy en día, creo que Ecuador, o casi similar a Ecuador. Pero sí. No solamente eso. Ecuador comenzó una negociación de la deuda con los bonistas y consiguió un quite, lo que ellos le dicen un quita de 1.500 millones de dólares. Entonces yo entiendo que las autoridades deben, en estos momentos, y hoy mismo salió la noticia en la prensa de que el G20 mantendrá las deudas de los países pobres congeladas. Nosotros no calificamos como un país pobre, pero una de las investigaciones que tienen que hacer las autoridades es de si es posible entrar en un esquema multitudinario de renegociación de la deuda. Pero de todas maneras, si no entramos como país pobre, nos obligarán a convertirlo en país pobre. Sí. Yo no creo que llegaremos a ese extremo. Yo creo que posiblemente la reactivación económica comenzará a partir del segundo semestre del año próximo. Los pronósticos del Ministerio de Economía de que creceremos un 5%. Ustedes mencionaron una cifra algo menor, pero la expectativa es de que la economía dominicana repuntará a partir del próximo año. El turismo posiblemente lo haga, ayudado por el hecho de que los países emisores de nuestros turistas extranjeros son precisamente los países ricos donde primero se va a masificar la vacunación. Es decir, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Y en consecuencia, las poblaciones de esos países estarán en mejor capacidad para viajar con fines turísticos. Pero eso toma tiempo. Es decir, yo no creo que si la vacuna realmente se concreta a finales de año, uno de los 10 proyectos de vacuna que hay actualmente en curso, tomará un tiempo para que la población de cada país
de esos países emisores esté vacunada y que retorne la confianza. Esta mañana oía yo en un noticiero que en una encuesta que hicieron en España, el 40% de los españoles se opone a la vacuna. No se va a vacunar. En España hay un rebrote, igual que muchos otros países que son emisores de turismo. Ahora quisiera saber exactamente lo que opina el doctor Ciriaco Cruz y el doctor Javier Cuevas sobre la pregunta de cuál sería la receta más adecuada en una situación de crisis como la que estamos viviendo, ¿no? Mira, obviamente que en tiempos de crisis y de recesión, las políticas keynesianas de aumento del gasto público, de aumento del déficit, básicamente son las que se recomiendan. Y eso hay experiencia básicamente con la crisis financiera internacional. Ahora, yo quiero puntualizar algo en ese sentido, viendo de la experiencia internacional. Por ejemplo, el caso de Alemania, y lo pongo como ejemplo para contrastarlo con otros casos de Europa. El caso de Alemania, en los tiempos de auge, Alemania generó todo un proceso de superávit mínimo y eso le permitió tener mucho más holgura en los tiempos de crisis, es decir, para gastar más. Aquellos países que vienen de un ciclo económico de auge, que aprovechan ese ciclo económico y generan fondos de acumulación, son aquellos que tienen más capacidad para gastar bien y salir más rápido de la crisis. Y eso se vio claramente en el caso de Alemania versus el caso, por ejemplo, de España o el caso, por ejemplo, de Grecia, que fueron países, o Italia, que fueron bastante afectados. Pero obviamente que dentro del contexto de crisis, las políticas de estímulo a la demanda son las que se recomiendan. El caso de Estados Unidos versus toda la economía europea, excepto de Alemania, muchos países en Alemania, en Europa, utilizaron políticas restrictivas en momentos de crisis. Sin embargo, Estados Unidos, política de estímulo y salió mucho más rápido de la crisis. Entonces, eso hay que verlo. Nosotros, obviamente, como decía el profesor Darío Javier, establecer un nivel de déficit de un 3% para el próximo año es un ajuste muy grande. Es un ajuste muy grande que puede incluso retrasar la reactivación. Tú vas a pasar de un déficit de 9.2 a un déficit de un 3%, cuando tú puedes fácilmente tener un déficit de un 4, de un 5, que te permita sencillamente mucho más holgura para tú gastar más, para aumentar la inversión pública. Déjeme ver si lo entiendo. La única manera de llegar a esa reducción sería constriñendo la economía, ¿no? Y evitando todo gasto. El gobierno ya anunció un plan de austeridad, por ejemplo, ha prohibido o ha restringido el gasto de los estamentos públicos. Yo no estoy seguro de que eso sea lo más adecuado, pero ustedes son los que saben del tema. No, yo pienso que debe obviamente tener más holgura para gastar más en tiempos de crisis. Si quiere una recuperación más rápida, tendría que gastar más. Pero no malgastar más. No, obviamente con una orientación de una mejoría en la calidad del gasto. Concentrar el gasto en infraestructura, en proyectos que mejoren la productividad de la economía y además en proyectos que generen empleo. Porque una de las preocupaciones de hoy en día no solamente es el aspecto sanitario, es el aspecto de la recuperación de los empleos que se han perdido. Por lo tanto, yo creo que eso es un reto que tiene el gobierno para el próximo año, de reactivar la economía a partir de gastar más en infraestructura, porque no es gastar más por gastar más, es sencillamente gastar bien. Don Miguel, las experiencias que hay precisamente apuntan en la misma dirección que señalaba el profesor Ciriaco, en el entendido de que el gasto es uno de las mejores vías de expandir el gasto, es una de las mejores vías de impulsar la recuperación de la economía. Y exactamente la crisis del 2008-2012 a nivel global nos dice a nosotros que aquellos países que mantuvieron la austeridad fueron los últimos en salir de la crisis del 2008. Aquellos países encabezados por Estados Unidos que siguieron el modelo de la expansión del gasto público tuvieron la capacidad de salir más rápido y exitoso de la crisis. De manera que
Por ejemplo, yo he visto opciones como restricción del gasto a nivel de los funcionarios. Ok, se toman medidas disciplinarias para no dilapidar el gasto en viajes y cosas, eso no está malo, pero eso no es lo que está originando el déficit. El déficit se está originando por otra razón, no por esa. Igual que he visto que han apuntado sobre venta de algunos activos del patrimonio público, pero esos activos no son los que están originando la crisis. En consecuencia, el primer elemento que hay que atacar es el que origina la crisis. ¿Y cuál es el origen de la crisis? Frenar la expansión de la pandemia. Hasta que no me hablen de un plazo de freno y reducción de la pandemia, tú no le puedes poner plazo tampoco a lo que es la recuperación económica. Las versiones digitales de algunos diarios importantes del país atribuyeron al presidente Luis Abinader haber dicho en un recorrido que hizo por Capcana, creo que en la tarde de hoy, que el país tiene controlada la pandemia, la COVID-19. Bueno, son con los datos que tienen que hablar, la tasa de letalidad, la tasa de contagio, la tasa de mortalidad. Cuando esos indicadores estén, entonces hay una evidencia de la mejoría, pero uno lo que está mirando son expansión de esos indicadores. Entonces esos indicadores principalmente todavía no tienen fecha. Yadop presentó las aspiraciones de países, de los grandes países, cuando la vacuna esté en pleno desarrollo para el mes de abril. O sea, ya estamos hablando del primer cuatrimestre del próximo año, y eso significa que vamos a vivir en pandemia y en incertidumbre con la crisis sanitaria para ese periodo. A mí me parece que estamos frente a un dilema muy difícil de encarar, ¿no? Porque tenemos que solucionar el tema de que el sanitario, para poder recuperar la economía y salvar la economía de un derrumbe mayor. Pero si no recuperamos la economía, no podremos hacer frente a la crisis sanitaria. Parece un acertijo, ¿no? Y viceversa, exactamente. Creo que ahí se produce algo parecido a la historia o al guión esencial de la ópera Turandot, ¿no? La princesa, la malvada princesa, claro, y el príncipe Calaf descifró el enigma. Entonces necesitamos quizás un príncipe Calaf que descifre. Don Miguel. Bueno, es don Miguel, es una situación muy delicada. Don Miguel, a propósito de eso que te dice, esa jocosidad, yo no quisiera validar una sabiduría popular que hay, que dice que el que no sabe para dónde va, llegó donde iba. Yo creo que el país ha mejorado en el manejo de la pandemia. Hay que leer Alicia, el País de las Maravillas. Sí. Si tú no sabes dónde vas, tampoco puedes llegar al sitio. Sí. Nosotros tenemos que comenzar por admitir que nosotros no podemos acabar con la pandemia. La palabra pandemia te dice que esto es mundial y nosotros no podemos dominar el mundo para acabar con la pandemia. Ni siquiera tenemos las capacidades tecnológicas para producir las terapias y las vacunas. Lo que podemos hacer es un gran esfuerzo para controlar al máximo el contagio del virus localmente, dentro de nuestro territorio. Y yo creo que ciertamente en las últimas 6 o 8 semanas se ha mejorado en algo, porque cuando terminó el gobierno anterior, la tasa de positividad era de un 33%, luego bajó a un 9% y ahora está en 18%. También llegamos a utilizar el 80% de las unidades de cuidados intensivos, ahora está en 29%. Es decir, las muertes, llegamos a tener 1.500 infectados por día en algunos días. Ahora está, bueno, ayer era 165, está por debajo de 500 infectados al día. De manera que estamos progresando en ese sentido. La población, aunque a regañadientes, está
a mi juicio, por lo que percibo, más cooperadora. Las mascarillas y los distanciamientos están cundiendo dentro de la población, pero esto es algo que hasta que no se surja la vacuna efectiva y se vacune la gente, o hasta que haya una terapia. Ahora mismo hay una terapia que parece muy prometedora, que es la de los anticuerpos monoclonales, que fue la terapia que se le aplicó a Trump al principio de su ciclo de enfermedad, y eso logró contener el virus de manera dramática. Es verdad que ese tratamiento costó $20,000, pero hay algunas terapias que están prometiendo. Bueno, el señor Trump tiene con qué pagarlo, ¿no? Y el gobierno de los Estados Unidos también. No tiene que hacer mucho esfuerzo. Eso fue el gobierno que lo pagó, pero bueno, claro, lo que quiero decir es que también hay que ponerle atención a las nuevas terapias, porque se está acumulando gran experiencia en ese sentido. Hay algunos medicamentos que están dando muy buenos resultados, como el Remdesivir, la ivermectina, hay un Fladevivir de Japón también, y es posible que las terapias se le vayan adelante a las vacunas, porque las vacunas, ya dije anteriormente que hay 10 proyectos de vacunas en fase 3, la última fase de ensayo, pero eso no significa que van a ser efectivas. Por ejemplo, hay 3 de las farmacéuticas más grandes que han detenido su fase 3, me refiero a AstraZeneca Oxford, a Johnson & Johnson y a Eli Lilly, porque entre los miles de voluntarios que fueron inoculados, apareció uno con una enfermedad inexplicable. Bien, entonces, me quedan exactamente muy poco más de 3 minutos. Yo quiero darle un minuto final a cada uno para que saquemos algunas conclusiones. ¿Cuál sería, qué debería hacer el gobierno ante la situación actual para evitar que la situación se empeore? ¿Y qué medidas que no han sido tomadas deberían tomarse de acuerdo con la experiencia que ustedes tienen como economistas y como académicos? Doctor Siriaco. Mira, yo pienso que lo primero... Un minuto cada uno, por favor. Lo primero que el gobierno tiene que hacer, bueno, ya lo hizo, fue convocar al Consejo Económico y Social para discutir los pactos. Yo pienso que al margen de todo de la pandemia se impone y se ha impuesto la economía. Todo este proceso de flexibilización de los horarios implica que en países como la República Dominicana hay una presión muy importante de una parte de la población que vive del día a día, de la informalidad y que necesita la actividad económica. El gobierno necesita hacer un pacto fiscal para recuperar una parte de las finanzas públicas y no tener que seguirse endeudando al ritmo que se está endeudando. Y obviamente lo tercero ya no está en manos del gobierno, depende de cómo se reactiven los mercados internacionales y cómo se reactive la economía mundial. Vivimos en un mundo global, hay situaciones y actividades económicas que no dependen de la República Dominicana, que van a depender del proceso de reactivación de los países donde la República Dominicana tiene una buena vinculación en términos comerciales y en términos de la procedencia de los turistas que vengan a la República Dominicana y de los mercados de destino donde la República Dominicana lleva sus exportaciones. Eso en sentido general. Javier Cuevas. Sí. Un minuto, por favor, no más de ahí. Yo entiendo que al gobierno le llegó la hora de tocar lo relativo al gasto tributario. Es un punto que históricamente ha sido muy tímido para tocarse en la República Dominicana. Hay otro elemento importante, es la proyección de recuperación del empleo en los próximos 2 años no superará el 80%. En el país se ha pedido mucho empleo y eso se puede agravar a final de año ya cuando concluya los programas FASE. Y el otro elemento es que hay una vocación del sector empresarial, es muy notable, de entrar en la actividad económica, y el gobierno, vía la política económica y las medidas restrictivas, tiene que ir ya en combinación con el sector privado
de dar apertura a una economía tomando las medidas adecuadas. Por ejemplo, vi a muchos congresistas de manera concreta pedir que por lo menos la transitividad, el tránsito, no sea restringido, que se mantenga el toque de queda para todas las actividades, pero el desplazamiento que no se toque, o que se ponga una hora, digamos, a las 11 de la noche. Esos elementos también van a contribuir y son de las cartas que tiene el gobierno pendiente de jugar. Yo pienso que... Muy brevemente, 35 segundos nos quedan. Sí, yo pienso que es iluso pretender que vamos a tener un pacto fiscal el próximo año. La materia relativa al gasto tributario, que significa la eliminación de una gran proporción de los incentivos fiscales que se le dan al aparato productivo, eso es algo que va a ser sumamente doloroso y controversial. Yo pienso que es más realista esperar que ese pacto pueda concretarse en el 2022. Mientras tanto, lo más importante para mí es que el gobierno asegure los recursos para proteger al 41% de la población que, de acuerdo al Banco Mundial, está en situación de desastre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, caballero Ciriaco Cruz, señor Yadó, señor Cueva. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos han brindado Edición Nocturna para tratar un tema con tanta altura, con tanta franqueza, un tema que tiene muchos aristas y que realmente es un tema que seguirá dominando el debate nacional por mucho tiempo más. Y a todos los amigos televidentes, gracias por su atención. Les deseo un buen resto de la noche, al igual que a mis distinguidos invitados, y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.